Hola a todos y bienvenidos a este su podcast, a echar el chal, a este café con Nutriabane. Y el día de hoy, pues vamos a tocar un tema que me encanta sobre geriatría, que es sobre la demencia. Y hoy nos hizo favor de invitarnos la doctora Maricruz a su consultorio aquí en el San José. Y tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar un poquito acerca de los cuidados en enfermería para el paciente con demencia. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Leonor Reséndiz González. Soy enfermera, geriatra en cuidados paliativos. Este, A ver, cuéntenos un poquito, Leonor. Normalmente, ¿qué es lo más común que vemos en estos pacientitos al momento de atenderlos? los pacientes a veces con demencia, pues luego no reconocen a su familia, tienen muchos cambios en ellos mismos, pero hay veces que ellos nos reconocen a las personas que los cuidan. Por ejemplo, yo siempre me ha tocado cuidar personas con demencia y cuando me ven me dicen, ay, qué bueno que ya llegaste. O sea, es Es algo el lapsus, que vaya, como de, claro. entonces yo me quedo así como que, ¿por qué a ellos cuando llegan sus hijos les dicen, mamá, papá, ya llegamos? Y ellos les dicen, ¿tú quién eres? No lo reconocen, pero uno como cuidador, como enfermera, entonces ellos reaccionan y me dicen, ay, qué bueno que ya llegaste. Entonces es algo como satisfactorio para uno. Y me gusta mi labor, me gusta mi trabajo. Y ahora que trabajo aquí con la doctora Maricruz Granados, no sé, tengo mi trabajo era cuidarlos en asilos Ajá. y en sus domicilios, pero ya ahorita trabajando con la doctora Granados, es otra expectativa total que yo decía que yo ya lo sabía todo, pero no. Aquí es día a día ir aprendiendo, tanto con los pacientes, tanto con la doctora, y para mí es algo que me gusta mucho. Ay, qué bueno. Como con como con el mismo paciente, ¿no? Y los familiares, me imagino, que es como otro, digamos, otro giro de, ok. Sí, es un giro total porque, por ejemplo, aquí ya es paciente, familia, doctora y enfermera. Sí, claro, que ya es todo el conjunto que se requiere, obviamente, para el cuidado completito. Sí. Claro, así es. Ay, pues muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Como un consejito, algo que quisiera decirles a los familiares, como que, oye, yo como cuidadora, dentro de mi experiencia, te recomiendo tal cosita o tal detalle. Bueno, nosotros cuando vamos a cuidar o cuando tratamos a un paciente con demencia, Ajá, siempre hay que tratarlo con cariño, con respeto, porque ellos ya es una persona mayor, adulta, entonces, ellos fueron alguien y de ellos, y al familiar siempre hay que decirle, aunque sea su papá, aunque sea su mamá, siempre hay que hablarles con respeto y ellos van a reaccionar a la forma que tú le llames al paciente, al paciente, él claro. siempre te va a responder. Y si tú lo agredes, si tú le gritas, si hay maltrato, pues lógico, siempre va a haber un rechazo. Y si tú eres cariñoso, si tú le hablas con amor y todo, siempre va a haber Como un beneficio, como vaya, un sí. beneficio. Ok. Entonces, eso es lo que yo les puedo aconsejar nada más. Esa paciencia que hay que tenerle al paciente, vaya. Eso es sobre todo paciencia, paciencia. Acuérdense que cuando ellos nos tuvieron de chiquitos, los papás, a nosotros, sus hijos, ellos tuvieron toda la paciencia del mundo, desde enseñarnos a abrocharnos unas agujetas, desde Así es. enseñarnos a caminar, enseñarnos a comer. Entonces ahora nosotros tenemos que hacerlo
hacia con ellos. No, y lo más importante, creo que algo que se nos está pasando, sobre todo a los adultos jóvenes, creo que es algo como que no, digamos, no lo vemos cercano y siempre se los digo yo también a muchos familiares. Oye, si la vida lo permite, vamos para allá, ¿eh? Nosotros también vamos a Claro, envejecer y muy claro. posiblemente puede que estemos en ese lugar. No estamos exentos. No, claro que no. Sí, 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 sí. Pues muchísimas gracias, gracias por su aporte, gracias por darnos estas palabras, estos consejos a los oyentes y pues les mandamos un besote y vamos a esperar ahorita a la doctora Marí. Doctora, buenas tardes Hola Vanessa, buenas y tardes. muchas gracias por el espacio que ya nos surgía que nos Ya, hablara un poquito de bastante. este tema. Doctora, cuénteme un poquito. Normalmente, ¿cuánto es el porcentaje de los pacientes con demencia que llegan a consulta? De nuestra consulta, yo creo que de 10 pacientes, son 4 pacientes con un 4. trastorno neurocognitivo mayor. Ok. Porque, bueno, hay que recordar que demencia es el nombre vulgar que se Así le es. da cuando una persona mantiene esas actividades básicas y si presenta ciertos olvidos, bueno, es deterioro cognitivo. Ujú. Ya cuando empieza a tener un impacto, ya no es capaz de valerse por sí mismo, pues hablaríamos de un trastorno neurocognitivo mayor, al cual habría que darle un apellido, ya sea amnésico o no amnésico, y de qué tipo es. Que bueno, realmente todos pensamos que se trata de un Alzheimer, pero en su mayoría, o los que más vemos dentro de nuestra consulta, es secundario a enfermedad vascular cerebral, sobre todo de pequeño vaso, microangiopatía. Ok. ¿Cuál sería la diferencia? Porque la mayoría de familiares se confunden de, es Alzheimer o es demencia. Así en corto, ¿cuál sería un poquito la diferencia? Bueno, demencia es como el nombre vulgar. Sí. Ajá, y bueno, el Alzheimer es como si fuera en declive. Y Entiendo. en declive, así como se presenta, conforme va avanzando, van a ser las manifestaciones. Y en el caso de la enfermedad vascular es de tipo escalonada. Puede pasar un año, mantenerse normal y al otro año ver Ok, digamos un poquito más fluctuante. exacto, Bien. que puede variar muchísimo de las Claro. actividades o de la rutina que tenga el paciente o Ok, de la dinámica familiar. ok, ok. Normalmente, ¿cuáles son las indicaciones que se les dan a los familiares, sobre todo a la familia? Porque bueno, en mi área, voy a meterme un poquito en mi área, es totalmente de cuidado. Yo como área de nutrición siempre les digo, es que tienen que estar ustedes presentes, no hay de otra. Bueno, realmente en un paciente así es no dejarlo solo, ¿no? Claro. Es acompañarlo porque pues evidentemente conforme va avanzando la enfermedad, el paciente va perdiendo esa independencia para poderse hacer cargo de la toma de medicamentos, igual que de los alimentos. Sí. Y llega un momento en que tú no le puedes suspender los alimentos, O los ¿no? O sea, medicamentos, sí, tienes que ¿no? ser o darle una amplia gama al paciente y más porque en ese desarrollo de la enfermedad ellos tienden a buscar alimentos más dulces, a O algo más, que sí. realmente les sepa y bueno, eso está asociado también dentro de los cambios del adulto mayor, ¿no? La atrofia de las papilas gustativas. Sí. Entonces, Sí, o más decirles, dulces o más salados. exacto, prohibirles Sí. un alimento pues realmente no tiene sentido, es ir acompañando al paciente independientemente del tipo del trastorno neurocognitivo del que se trate, ¿no? Claro, claro, claro. Eso que me dice es importante, porque muchas veces me ha tocado con los familiares que ponen bajo llave la comida, ponen bajo llave los alimentos y ojo, yo aquí siempre les digo, bueno, un ejemplo muy de manera general. Si sabemos que, un ejemplo, si tu pacientito es diabético, además de tener una demencia, como que ¿por qué le tienes gancitos y coca en la casa? Pues no los tengas. Tan sencillo como eso. Bueno, verás, tenemos estos pacientes que tienen enfermedad cerebral de pequeño vaso, que tienen la predisposición para desarrollarla, pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas, como es el caso de la hipertensión, la diabetes mellitus, pues evidentemente sí tienes que tener un control para disminuir la probabilidad de un evento vascular a nivel cerebral y igual cardíaco, ¿no? Y obviamente pues es también cuidar la alimentación del propio cuidador, ¿no? Aquí es enseñarnos a comer, no solamente es enseñar a comer al enfermo. Así es, que sepan el por qué. Siempre hago yo mucho hincapié en eso, de que
esto es por un porqué, no solamente porque uno lo dice, sino que tiene su trasfondo. O sea, tampoco se trata de prohibirle, ¿no? O sea, sí le puedes dar un premio, ¿no? Ahora que mencionas el gansito, pues está bien, ¿no? Si Sí. le gusta el gansito, si le gusta la coca, pues hácela una vez cada 15 días o tal vez los fines de semana cuando se reúne con todos los hijos, cuando hay esa convivencia familiar Así es. como premio, pero ya de manera rutinaria todos No, los días, pues obviamente no. no. Ahí siempre les digo a los familiares, sobre todo con la alimentación, eh, tienen que jugar ustedes al actor y a la actriz. No hay de otra, porque hay que tener paciencia. Porque muchas veces el paciente reacciona normal a su enfermedad. De esto no me gusta, cuando siempre le gustó toda la vida, ¿no? Un ejemplo. Y ahí es esa interacción como que, no, pero sí te gustaba. Les digo yo, es un poquito como la labor que hacemos con los niños. Un poquito, no es completamente idéntica, pero con algunos de ellos sí es un poquito más de tener paciencia, de cambiar a veces la presentación, mira, este sí te gustaba o esto no te gustaba, pero pruébale un poquito, ir viendo esa parte. Porque obviamente los familiares se me desesperan, yo me fijo que se me desesperan muchísimo, como que, pero no, que le gustó y ahora resulta que sí quiere, y yo, bueno, pues sí, eso es normal, es esperado. Ahora son las condiciones, ¿no? Del paciente van a ir Sí, cambiando, no, exacto. no Como siempre va a usted ser lo igual. dijo, o sea, no es una línea recta y creo que eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta los familiares. Es correcto. Sí, sí. En cuanto a las medicaciones, yo escucho aquí, hay dos vertientes que se quejan mucho los familiares y creo que, no sé si con usted le pase, pero conmigo muchísimo. ¿Por qué lo tengo que suplementar y por qué le tengo que dar medicación si al cabo ya no tiene remedio? Y es cuando, ay, Dios mío, no, error. Bueno, la suplementación en este caso de la nutrición, pues el paciente sí depende mucho de las condiciones, ¿no? Del resto de las comorbilidades que tenga el paciente. Tampoco lo vamos a dejar morir por desnutrición, eso es más que obvio. Y es algo que muchas veces favorece las condiciones del paciente. Ahora, cuando se hace el diagnóstico de una demencia o cuando se inicia el protocolo, siempre hay que ver causas que sean reversibles, como es el caso descartar un hipotiroidismo, que es el más grande simulador de la demencia, descartar que no haya deficiencias o insuficiencia de vitamina B12 o vitamina D3. Cuando ya se inicia un medicamento específicamente para demencia, como es el caso de memantina, galantamina, dependiendo del tipo, bueno, realmente hay que tener en cuenta algo, son medicamentos que tienen un efecto a corto plazo, que son 4 o 5 años el que vamos a recibir el plazo, pero solamente es para limitar la enfermedad. Ningún medicamento va a retroceder como tal. Entonces, los medicamentos que se dan, al final, unos pueden ser profilácticos, como en el caso de la enfermedad cerebral de pequeño vaso, con el objetivo de disminuir un evento vascular más grande, y otro es para mejorar las condiciones del paciente. Pacientes que presentan infartos lacunares, infartos de pequeño vaso, tienden a hacer muchos cambios de ánimo. Entonces, el iniciarles algún antidepresivo puede favorecer no solamente las condiciones del paciente, sino también del cuidador. Es decir, que sean mucho más dóciles para acatar órdenes, para llegar a acuerdos con los cuidadores, para que se dejen cuidar, para como dejar de imponer, y esto es más por el cuidado, para facilitar también Facilitar, claro. el cuidado de entre ambos, ¿no? Claro, y para ellos también, que estén tranquilos ellos, se trata que ellos Ya estén llegar tranquilos. al uso de antipsicóticos como quetiapina, como Aldol, pues bueno, ya es en un caso extremo cuando la enfermedad ha avanzado demasiado y el mismo paciente entra en riesgo de ponerse en peligro de vida a él mismo y al resto de los familiares. Y Ok, obviamente es buscarlos, pues tenerlos lo más calmado posible. ok, perfecto. En mi caso, creo que es más complicado conmigo, porque siempre es más, bueno, lo que diga la geriatra, que está bien, así debe ser, pero conmigo me topo mucho de como, pero pues ya está grande, ¿ya para qué? Y es cuando digo, no, espera, Es espera, que no. ahí entra esto, ¿no? Que yo siempre les digo, la parte de la atención paliativa. Y Sí, la atención paliativa es cuando nos dicen que es un paciente que se va a morir y en realidad todos lo contemplamos como aquel que le queda 72 horas, 5 días de vida, cuando en realidad nadie tiene como ese poder divino para decir cuántos días, ¿no? sí, claro. Entonces, son enfermedades que son crónicas, que son degenerativas, que son progresivas y que, bueno, realmente tú no tienes como esa facultad para poder decir tanto Tanto tiempo de
vida. tiempo, claro. Y en realidad puede haber pacientes con demencia que te duren 20 años. Entonces, es solamente darles calidad de vida el tiempo que esté contigo, para eso los Para eso, medicamentos, así para eso es. es la nutrición, y si en determinado momento ocurre, pues calidad de muerte, ¿no? Tampoco lo vas a dejar morir desnutrido, con Claro, dolor, claro, ahogado, claro. independiente del resto de las comorbilidades que Claro, presente. algo que quiero hacer aquí hincapié, porque usted se ha especializado también un poquito en cuidados paliativos Ujú. y yo en tanatología. Entonces, creo que esto es algo incluso a veces nuevo para los familiares. Y yo lo veo cuando los abordo, cuando los observo. Muchas veces esa, ¿cómo decir? Esa impaciencia o ese, al cabo ya, híjole, pues viene de la mano más que nada, más que querer un abandono, como por una cuestión psicológica. Sí, es que ahí es cuando entraría Sí, entonces el colapso del cuidador. O sea, exacto, hasta sí. dónde está rebasando Esta el cuidado del situación, paciente, ¿no? sí, Para sí, poder sí, estar, sí. qué tanto está involucrando ya la familia del cuidador, sus propias actividades, ¿no? Sí. O qué tan frágil está la red de apoyo para que esté generando ese colapso. Ese colapso, exactamente, exactamente. Pero de manera general, lo que quisiéramos decirles de manera muy puntual es el hecho del por qué son importantes los medicamentos, la paciencia con los familiares, el que haya un cuidador que nos guíe, porque sí es importante, siempre les digo, es importante un cuidador con experiencia porque él es quien nos va a guiar. No es, perdón la palabra, no es como que, pues ahí como Dios me da a entender. No, en realidad necesitamos apoyo la mayoría de las veces. Y aquí, bueno, pues aplica ese conjunto en el que también a veces siento que el familiar como que no le da la importancia o no conoce. Donde, oye, tienes que ir con una geriatra, pero también tienes que ir con un experto que te guíe en esta área. Oye, ¿Sabes qué apóyate en es esto. muy común? Por ejemplo, nos hemos topado con pacientes que están tratados como demencia, Sí, pero y nunca se les protocoliza. Entonces tú llegas con el familiar y te dicen, bueno, es que el médico internista me dijo que era demencia, pero ¿de cuál? No, ajá. pues no sé, No, doctora. pues a Y ver, pero entonces ya tiene ketiapina, ya tiene memantina y bueno, a la mano de Dios, ¿no? Y trae un coctelazo. cuando tú empiezas a hacer el protocolo, pues resulta que el paciente tiene hipotiroidismo, tiene deficiencias y dices, bueno, hay cosas que se pueden revertir, que les puedes mejorar las condiciones y aunque es cierto que la enfermedad va a seguir avanzando, pero dentro de ese avance o dentro de esa rutina que mantienen los pacientes dentro de su casa, pueden llegar a seguir siendo funcionales, Claro, ¿no? Pueden llegar totalmente. a seguir conviviendo, les pueden seguir dejando actividades bien fijas a los pacientes y se pueden seguir desarrollando sin ningún problema. Pero aquí es la falta de información por el médico que inicialmente les hace el diagnóstico. Claro, claro, claro. En mi área, pues, ¿qué les digo? No, bueno, en mi área es chile, mole y pozole. En mi área yo creo que por eso hago yo tanto hincapié de lo mío. Les digo, no es que me quiera parar el cuello o hacerme lo importante, sino que veo mucho, pues veo muchos huecos. Yo creo que es esto y pues es eso. Y cuando uno trata de, mira, no, guíate por esto, guíate por esto otro, digo, pero ¿por qué? Siento que hay un poquito más de resistencia. Y es cuando, bueno, siempre les digo, nos toca hacer labor de cuidadores también, de, mire, vamos a educar también Uh-huh. al familiar sobre todo. A mí cuando me preguntan, oye, como dicen, como se dice coloquialmente con los viejitos, ¿no? ¿Y batallas mucho con los viejitos? Siempre les digo, no. Yo amo al adulto mayor, pero yo creo que yo estoy más al pendiente y estoy más sobre los familiares, educando a los familiares. De, a ver, tranquilo, o no te me aceleres, o espérame poquito, mira, esto es así, tenme paciencia en esto, hazle asado, dale, quítale, manéjale, porque es muy común. Ay, no, pues no le cayó, no se lo damos. No, espera, espera. No es así, no es Sí, así. no, ellos, pues es como se dice, no es empezar de poco a más y dependiendo de la respuesta del Así paciente. es. No es como alguien joven que va a responder de manera inmediata. Es cierto. Entonces tienes que ir de poco a poco y llega un momento en que ellos solo se ajustan y te responden bastante bien. El adulto mayor realmente es un paciente muy noble. Mientras tengas el apoyo por parte de los familiares, la respuesta va a ser satisfactoria. Así es. De hecho, tenemos un paciente de 92 años, no es demenciado, pero este paciente tiene su enfermedad renal, obviamente tiene ya cambios en el parénquima renal, pero el señor, tú lo ves, es tan funcional que se readaptó a su nueva dieta Ok.
y siga manejando la Ciudad de México. Entonces, mientras tenga una red de apoyo, ellos pueden seguir siendo completamente funcionales. Claro, que eso también es parte de la meta. El hecho de, está este problema, si lo queremos ver como problema, pero en realidad parte de la meta es, oye, es que el adulto puede seguir, que se tienen que hacer cambios, se hacen ajustes, pero aquí el punto es que él siga siendo funcional, que él se sienta funcional y que ustedes como familia también lo vean, de que mira, es que sí está avanzando, sí lo está haciendo. No condenar, como les digo, a ver, no condenemos. Que no, el hecho de ser viejo no significa que ya te vas a morir, Exacto. ¿no? Entonces, No. y la misma oportunidad tiene alguien que acaba de nacer como alguien que acaba de cumplir 100 años de recibir la misma atención médica y de mejorarle las condiciones de vida. Eso que acaba de decir, importantísimo, porque hay muchísimo prejuicio y siempre lo digo yo en consulta, como que, a ver, por favor, hasta los mismos familiares son los que condenan. Y es de, no, espera un poquito. No porque esté viejo no sirve, no porque ya esté mayor no funciona, no porque esto ya se va a morir al cabo, no nos quitémonos ya esas ideas. Creo que hay que ir también nosotros haciendo esa labor de no, esas son ideas ya ya muy obsoletas, por favor, dejémoslo de lado. Sí. Y pues bueno, de mi parte, ¿qué les puedo platicar un poquito? De mi parte, creo que lo más difícil, creo que ya todo nos lo resumió aquí la doctora, de cómo es realmente la dinámica con los familiares y cómo es esa educación y cómo es esa paciencia y cómo es irlos llevando de a poquito. Obviamente cada familiar, pero cada paciente pues, tiene su cuidado, por supuesto. Claro, no, y cada familia es diferente. Claro, ¿no? y cada familia es diferente, por supuesto, pero de manera general, como esto es lo que tenemos que hacer todos. En el área de nutrición es exactamente lo mismo. Es una educación tanto para el familiar como para el adulto en lo que él pueda absorber. Tampoco no podemos esperar, obviamente, siempre les digo, porque muchos familiares me dicen, ay, es que usted cómo habla, ni se va a acordar. En algún momento sí, créeme que sí. Y no quiero que se acuerde de todo, no. Es esa atención a él. No me interesa si después se le olvida, pero él tiene que ser parte de, tenemos que meterlo dentro de, él es el paciente. Sí, es involucrarlos, ¿no? A las Exacto, actividades y a las involucrarlo. conversaciones, independientemente si lo recuerda, no lo recuerda, Así es. si tiene razón en lo que dice o no, es solamente es darle su lugar como persona, porque creo que Así nunca es. lo han dejado de ser. Así es, así es. Y bueno, pues yo espero que con esto ya quede un poquito más claro de cómo es de manera general ese cuidado y ese seguimiento al paciente con demencia o con un problemita, se puede decir neurodegenerativo. De manera general, sabemos que hay muchos, pero bueno, quisimos hoy tocar nada más este pequeño puntito como para que ustedes sepan algo más a grandes rasgos. ¿Qué puedo hacer? ¿Con quién puedo ir? ¿Cómo me puedo dirigir? Y bueno, doctora, ¿dónde la encontramos? Pues a mí me encuentran aquí en el Hospital San José de Querétaro, estoy en la Torre 3, en el piso 9, en el consultorio número 17. Perfecto, pues muchísimas No, gracias. gracias a ti, Iván. A mí, pues ya me conocen, me encuentran en el Hospital Texien, en el piso 2, en el consultorio 204, y un gusto que nos hayan acompañado, aunque sea estos minutos. Si tienen dudas, por favor déjenlas y las vamos a responder en cuanto podamos. Y muchísimas gracias. Un besote. Adiós.